inmunológica y endocrinológica. La mayor parte de mi vida ha sido trabajando en hospital y hoy voy a dedicarme a hablarles de un tema que les importa mucho por la frecuencia de asociación con la enfermedad cardiovascular. En realidad es un trastorno metabólico importante que lo van a ver siempre. En la mayoría de los pacientes ustedes van a tener que estar permanentemente definiendo el nivel en que se presentan estos trastornos, por lo que les diría que es un tema que les va a interesar siempre. La dislipemia es una serie de trastornos del metabolismo, tanto de la secreción como del transporte o del clearance y de la distribución de los lípidos dentro del organismo. Siempre hablamos del colesterol como algo malo, pero bueno, tenemos que recordar que los lípidos para el organismo son fundamentales. El colesterol interviene formando las membranas de prácticamente, no, de todas las células del organismo, y también interviene en la formación de las membranas de las organelas. Y además el colesterol actúa, y los demás lípidos, fosfolípidos y los triglicéridos actúan tanto en lo que es transducción de señales en el sistema nervioso central y en los tejidos célula a célula o intracelularmente, como almacenamiento, como reserva de energía, esto sobre todo los triglicéridos, que son la forma más importante de reserva energética, soporte de órganos vitales, sirve para el aislamiento, generación de calor, y por otro lado intervienen en el colesterol, sobre todo en la producción de ciertas hormonas, como las hormonas adrenales, y el transporte y producción de vitaminas liposolubles y la formación de vitamina D en el hígado. En sangre los lípidos se transportan como lipoproteínas. ¿Por qué? Porque los lípidos son sustancias hidrofóbicas, por lo cual para poder ir en un medio acuoso tienen que estar transportados por otro elemento. ¿Cómo se transportan los lípidos? Por medio de las apolipoproteínas, que son macromoléculas complejas que tienen distintas características de acuerdo al contenido de colesterol y de triglicéridos que llevan, y por otro lado el centro son ésteres de colesterol y triglicéridos, y tienen una capa que tiene fosfolípidos, que tiene colesterol libre, que es el colesterol que viene, digamos, del transporte, y proteínas, que son las apoproteínas, que son elementos muy específicos, son unas proteínas muy específicas. ¿Por qué? Porque le dan especificidad de función para definir sobre qué elementos de los tejidos van a actuar para estimular señales o para ser catabolizados. Y además le dan estabilidad a la molécula. Esto es nada más que para que tengan una idea de la complejidad de todo lo que es el metabolismo lipídico, desde el momento que entra por el intestino la grasa alimentaria y se transforman en sangre en kilomicrones, los cuales posteriormente, uniéndose a una proteína del endotelio, van a activar a la lipoproteína lipasa en medio de apoproteína C2. La lipoproteína lipasa hidroliza los triglicéridos del kilomicrón y va a liberar ácidos grasos que van a actuar dentro de las células, tanto yendo al ciclo de Krebs para dar energía, o bien se van por lipogénesis, se van a empaquetar y van a quedarse dentro de las células grasas como energía, como reservorio de energía. El kilomicrón, una vez que va perdiendo triglicéridos, se transforma en una proteína menos densa, que es el kilomicrón remanente, que va ganando en el camino otras apoproteínas, como la apoproteína E, es formado en el intestino con apoproteína B48, que le confiere especificidad y para su catabolismo, y además gana otra apoproteína, que es la apoproteína E, que le da una vía alternativa también de catabolismo hepático.
una vez que llega al hígado, en el hígado lo va a captar la proteína relacionada con el receptor de LDL, o bien por ApoE va a ser, digamos, metabolizado. Esa es la vía, digamos, lo que se llama la vía exógena, que después la vamos a ver bien. Y por otro lado tenemos, en el sentido inverso, la producción desde el hígado de lipoproteínas que van a llevar los triglicéridos hacia los tejidos, y este es lo que se llama el camino intrínseco de las lipoproteínas, y empiezan con la producción a partir de triglicéridos y ApoB100, que es la apoproteína más grande, tiene 4000 aminoácidos, únicamente producida dentro del hepatocito y algo dentro del enterocito. Esta se genera cuando hay mucha cantidad de triglicéridos dentro del hígado, y empaqueta a los triglicéridos dentro de las VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad. A menos densidad es porque tienen más triglicéridos y menos proteínas. Es secretada por el hígado, y la VLDL va ganando algunas otras apoproteínas como C3, que es la apoproteína que permite su catabolismo, es una de las apoproteínas que permiten su catabolismo, y se va a unir al lipoproteína lipasa para liberar, por hidrólisis de triglicéridos, se transforma en una lipoproteína intermedia, que es la IDL, que normalmente no la medimos porque en un estado de salud no debe haber, es un remanente de la VLDL, y esta posteriormente por la lipasa hepática se va a transformar en LDL. O sea, siguen perdiendo triglicéridos, entregándolos en el camino metabólico del catabolismo. Y las LDL, que son las lipoproteínas que tienen más poder aterogénico, son lipoproteínas pequeñas, son las que van a ser catabolizadas a nivel hepático por el receptor de LDL, y es la que nos importa habitualmente como objetivo de control para disminuir el riesgo aterogénico en los estados habituales de hipercolesterolemia simple. Después vamos a charlar que hay otros estados donde hay otros elementos a considerar. Bueno, la LDL libera el colesterol cuando es catabolizada uniéndose al receptor, libera el colesterol dentro del hígado, y la presencia de los receptores va a estar regulada por 3 mecanismos internos dentro del hepatocito, que son mecanismos importantes porque el nivel de colesterol dentro del organismo y para todas las funciones celulares está muy controlado a través tanto de todo este mecanismo metabólico como de la producción de sales biliares. Las sales biliares, el 70% del colesterol hepático van a la producción de sales biliares, y eso entra en el circuito enterohepático, y esta producción de sales biliares, que está muy digamos, estimulada por la lipasa hepática y también por algunos enzimas, como bueno, N1 de Niemann-Pick, hay unas enzimas que estimulan la producción o la disminución de los líquidos biliares, porque las sales biliares intervienen en la absorción de todas las grasas y regulan de alguna manera el nivel de absorción de acuerdo al contenido intracelular de colesterol. Las principales lipoproteínas, bueno, el LDL, el colesterol malo, HDL, teóricamente el colesterol bueno, que hasta ahora persiste, digamos, ese concepto. Las VLDL, como vimos, las de muy baja densidad por la gran concentración de triglicéridos, y los kilomicrones tienen triglicéridos y el colesterol de la dieta. Los triglicéridos ingresan en gran proporción dentro del enterocito. La captación de colesterol es muy relativa, varía mucho de un individuo al otro a nivel intestinal,
Y el impacto de las dietas bajas en colesterol también es muy relativo porque está muy condicionado genéticamente el nivel de absorción intestinal del colesterol. Bueno, acá tenemos sería una clasificación de acuerdo a distintos caracteres de estas lipoproteínas, de acuerdo a la densidad, es como le damos el nombre. De acuerdo a la movilidad electroforética, pueden llamarse como, bueno, el kilomicrón no tiene movilidad directamente, entonces está en el punto cero de la corrida electroforética. La VLDL, que es rica en triglicéridos, corre como prebeta. El IDL beta, LDL beta, por eso hay disbeta lipoproteinemias cuando están aumentados los remanentes y los productos intermedios como el IDL. Y el HDL corre como alfa. Bueno, y después tenemos el contenido de cada uno. Los triglicéridos son el principal contenido del kilomicrón y el componente apoproteico es la B48. Que la apoproteína B48, que está en el enterocito únicamente, la regula el mismo gen que a la ApoB100 del hígado. Sencillamente que tiene un clivaje en el aminoácido 48 y es más chica. Después la VLDL tiene triglicéridos, un 80% son triglicéridos y lo otro colesterol. Tiene como APO la B100 y también ApoC y ApoE. La IDL, colesterol y triglicéridos, lleva un poco de los dos, también lleva B100. La B100, recuerden que es un marcador en sí mismo de aterogénesis, en realidad es uno de los marcadores más específicos de riesgo de aterogénesis. La LDL es la más pequeña, corre como beta, bueno, y está prácticamente conformada por colesterol, como ésteres y apoproteína B. Y la HDL, el colesterol bueno, en realidad es la que realiza el camino inverso que va limpiando al organismo los tejidos periféricos de colesterol sobrante, sobre todo en el exceso, y presenta fosfolípidos y colesterol. No lleva prácticamente nada de triglicéridos cuando es la HDL naciente. Y ahí no está, faltó. La APO que llevas es la APO A1 y la APO A2 que tiene, sobre todo la A1, propiedades antiinflamatorias, antiadherencia y antiaterogénica. Así que en esos dos últimos elementos está todo lo que es cardioprotector sobre el vaso. Bueno, esto más o menos muestra cómo es la absorción en la vía extrínseca, que es la entrada de los triglicéridos, la formación del kilomicrón que lleva el empaquetamiento con ApoE, ApoB48 específica y algo de ApoC, y su paso al tejido, perdón, dentro del vaso, donde va a ir a actuar a los tejidos a través del conducto torácico por linfa. Y van a formarse los remanentes, que en situaciones donde hay trastornos en la metabolización hepática de los lípidos, se enlentecen y pueden volverse aterogénicos. Bueno, esto es lo que ya charlamos, los kilomicrones. Este es el kilomicrón. La VLDL se produce en el hígado, lleva triglicéridos endógenos, está aumentado en el estrés y en los pacientes críticos la producción de esta lipoproteína, lleva ApoB100, CIE, se transforma en IDL y tiene aclaramiento hepático vía ApoE. La LDL, bueno, esto ya también lo charlamos, proviene de las anteriores, es la principal aterogénica, lleva la mayor parte del colesterol en la sangre, es genéticamente determinado la forma en que se realiza el clearance del receptor del LDL. La mitad de los receptores está en hígado y la otra mitad en otros tejidos. Y hay también en los macrófagos receptores scavenger o basurero,
digamos, muchos tejidos, pero importante en los macrófagos, que son sensibles o que captan incluso las LDL que están oxidadas, que son mucho más, que son mucho más heterogénicas y que tienen más capacidad de introducirse en las células endoteliales a la subíntima, por lo cual es un receptor importante porque interviene en la formación de las células espumosas. Los macrófagos provienen de monocitos que son atraídos al espacio subendotelial y que se comen, digamos, a las partículas de LDL oxidadas, que son heterogénicas y que no son habitualmente bien clarificadas por los receptores hepáticos porque disminuye, digamos, la eficacia del receptor normal del hígado cuando digamos, la lipoproteína, la lipoproteína no está bien, no está normal. En cambio, los macrófagos sí. Y esa es una de las situaciones por las cuales empieza el proceso aterogénico. La lipoproteína A, esta lipoproteína entra dentro del grupo de la LDL, porque son estructuralmente similares, pero tiene una unión disulfuro de una proteína que la hace similar a proteínas del sistema de la coagulación, con alteración de la fibrinolisis. Es similar fisiológicamente a un inhibidor del plasminógeno. Y en situaciones especiales, algunas situaciones, por ejemplo, situaciones incluso fisiopatológicas, puede estar aumentada. Y también está aumentada en algunas dislipemias de tipo genéticas, donde hay un aumento de la lipoproteína lipasa. Tiene digamos, un gran potencial aterogénico. HDL es lo que ya charlamos, lleva. Hay muchas situaciones que pueden alterar, digamos, la cantidad de HDL. Puede estar aumentada genéticamente. No es, la hiperalfa-lipoproteinemia no es común, obviamente, pero sí es muy común por trastornos poligénicos que haya disminución de la carga genética del HDL. Y es más, el HDL bajo subyace a un 60% de la patología cardiovascular. Lo aumenta el sexo en las mujeres un poquito más alto, y en la obesidad está disminuida, en el sedentarismo, los fumadores, en la posmenopausia, la diabetes y las hipertrigliceridemias. Y como el HDL bajo es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, obviamente cualquiera de esas situaciones que lo bajan son situaciones de mayor riesgo cardiovascular. Y lo aumentan la actividad física, los estrógenos, estar en peso y el consumo moderado de alcohol, pero eso nunca hay que decirlo. Hablando del tema de los receptores, les comenté que los macrófagos tienen los scavengers, por eso se tragan, digamos, a las LDL oxidadas, pero los receptores normales no. Por lo tanto, el aclaramiento habitual está disminuido en situaciones donde está alterado el LDL. Y ya vamos a ver. Espera con movimiento. Este era el... Bueno, lo que estuvimos charlando, lo del circuito exógeno que viene del intestino al hígado y cómo al kilomicrón se le van sumando apolipoproteínas para darle especificidad, cómo queda el kilomicrón remanente, y este es también metabolizado por el hígado a través de receptores hepáticos. Este no pasa. Acá los receptores y toda la cadena enzimática están reguladas por algunos elementos, algunas son hormonas y otras son enzimas. Pero lo que yo quiero es remarcar la importancia de la insulina sobre la lipoproteína lipasa, que es la enzima que está en la mayoría de los tejidos, se encuentra en la pared, la lipoproteína lipasa se encuentra en la pared de las arterias de los capilares de la mayoría de los tejidos, y la insulina activa la función de la lipoproteína lipasa.
para digamos, la hidrólisis de triglicéridos de los kilomicrones, pero también para la hidrólisis de los triglicéridos de las VLDL y su paso a IDL. Sobre el paso de IDL a LDL trabaja más la lipasa hepática. Y bueno, y ApoC actúa también sobre la LDL. La ApoC2 es el activador local más importante de la lipoproteína lipasa. Y habitualmente los receptores B y E están en equilibrio. Bueno, triglicéridos más ApoB forman las VLDL. Acá les muestro nada más un comentario sobre los 3 elementos de regulación del colesterol dentro de la célula, sobre todo en el hígado. Es importante para entender por ahí los mecanismos de los medicamentos, ¿no? De cómo funcionan. Cuando el colesterol ingresa y se une a su receptor, hay una enzima que trabaja pH4 que le saca los ésteres. Entonces se libera colesterol libre dentro de la célula. Este colesterol libre, si está en exceso, genera una respuesta de disminución de la hidroximetil guanidil-CoA reductasa, que es la enzima que inicia la vía del metabolismo del colesterol. Al disminuir esa enzima, disminuye la síntesis. Y por otro lado, eso mismo da una señal para que disminuya la formación de los receptores de LDL. O sea que es una regulación interna importante. Y al aumentar, al disminuir, cuando está muy alto el colesterol, aumenta una enzima que le da ésteres al colesterol, por lo cual disminuye también el colesterol libre intracelular. Bueno, los receptores B y también los E se encuentran tanto en tejido hepático como en tejidos extrahepáticos, y los macrófagos tienen un porcentaje de esos receptores scavenger. Bueno, esta otra vez es lo mismo, la vía extrínseca desde el intestino al hígado y la producción de ácidos grasos libres por la lipoproteína lipasa con el metabolismo del kilomicrón, y la vía intrínseca desde el hígado a los tejidos a través de la lipoproteína lipasa y la lipasa hepática. El exceso de colesterol se va por la bilis desde los tejidos periféricos. Y desde los tejidos periféricos hacia el hígado se produce lo que se llama el transporte inverso de colesterol. Esto también es importante porque es un regulador del nivel del colesterol en el cuerpo. Tenemos el flujo de colesterol desde la célula, que es regulado por ABCA1, es una proteína transportadora. Es muy importante porque es la proteína que se encuentra en los macrófagos y que puede limpiar de alguna manera de colesterol la placa aterosclerótica. Desde ahí el colesterol pasa a las HDL nacientes, que son pre-beta y que llevan más que nada colesterol, ApoA1 y fosfolípidos, o sea, no lleva triglicéridos. Se va llenando de colesterol en el camino periférico para transformarse en el HDL que tenemos, HDL2, primero el HDL3 y el HDL2, que pasan a ser HDL maduros. Cuando está lleno, digamos, se vuelve férica la HDL, se va, yo estoy de apretar el láser. Bueno, esto es como se esterifica. Acá interviene otra enzima para esterificar el colesterol y que no vuelva a salir para afuera, que es la LCAT, y es la que madura de alguna manera a la HDL. Esta no me interesa. Y un proceso muy importante que sucede en la medida en que se va produciendo el transporte inverso del colesterol es que la HDL, a través de una enzima, que es una enzima que transfiere ésteres de colesterol, cambia un colesterol de la HDL por un triglicérido de las otras lipoproteínas. Esto lo va haciendo todo el tiempo y va regulando de alguna manera toda la vía del metabolismo.
cuanto más triglicéridos hay, cuanto más inundado está el cuerpo de la sangre de triglicéridos, es como que la eficacia de la HDL para intercambiar un colesterol por un triglicérido se altera y comienza a producirse LDL aberrante. ¿Por qué? Porque son partículas más chicas, más numerosas, con menos triglicéridos, las LDL, pero con más colesterol y con más número de ApoB. Bueno, esto es en el hígado, cómo se produce a través de los receptores el metabolismo, digamos, el clearance, ¿sí?, de la lipasa hepática, el clearance de la LDL. Esto ya lo vimos. Y un punto que me importa que recuerden es que cuando uno mide el colesterol, está midiendo el colesterol total. Cuando uno mide el LDL, está midiendo el colesterol unido a lipoproteína de muy baja densidad. Pero no medimos habitualmente los remanentes de LDL e IDL, porque en general en un paciente normal no están aumentados, pero en situaciones como en la diabetes, en el síndrome metabólico y en la insulinoresistencia, aumenta el porcentaje de lipoproteínas que transportan colesterol, por lo cual no podemos medir solamente el LDL, sino ha vuelto la vieja teoría de darle importancia a la medición del colesterol no HDL, que son todas esas partículas que normalmente no medimos. En las dislipemias mixtas de la diabetes, de la insuficiencia renal y del paciente que tiene tratamientos con retrovirales por HIV, en el síndrome metabólico, lo que se produce es que si medimos el colesterol total, las LDL, vamos a tener un número que, si vemos en este ejemplo, no nos está hablando del verdadero riesgo aterogénico que tiene ese valor de colesterol. ¿Por qué? Porque la cantidad de partículas aterogénicas son muchas más. Sería ideal medir la ApoB. Es un método caro, por lo cual, de un modo indirecto y mucho más simple, lo que uno puede hacer es definir el nivel del colesterol no HDL. ¿Cómo lo hacemos? Colesterol total menos colesterol HDL. Eso ya nos da una idea de la cantidad de colesterol no HDL, o sea, de esas partículas intermedias aterogénicas que están. Normalmente es hasta 30 miligramos más del LDL. Cuando ese valor aumenta, quiere decir que hay más partículas aterogénicas que nos están escapando. La aterosclerosis, bueno, ustedes saben, es una enfermedad inflamatoria de la íntima de las arterias mediano y gran calibre, caracterizado porque se forman placas de constitución fibrolipídica. Se me pasó. Acá tenemos una visión de lo que es íntima y lo que yo les quiero mostrar es lo que se produce. El proceso de la aterosclerosis se inicia en zonas donde hay factores mecánicos con un golpe de cizallamiento de la sangre o turbulencias. O sea que, por un lado, el factor mecánico, factores genéticos, más el aumento de las lipoproteínas, las LDL o el colesterol malo, que están oxidadas, que tienen más capacidad de atravesar el espacio entre las células endoteliales, y además la disfunción endotelial que se produce cuando hay insulinoresistencia, por ejemplo, donde hay disminución de la actividad de la vía de la fosfoinositol quinasa, fosfoinositol 3 quinasa, que es la vía que activa la insulina y permite la entrada de glucosa normal a la célula. O sea, la vía normal del metabolismo de la glucosa está alterado, pero esa misma vía es la que usa la óxido nítrico sintetasa para la síntesis de óxido nítrico, lo que lleva a disfunción endotelial. Después que se produce la disfunción endotelial, se empiezan a secretar productos quimioatrayentes, BSM, bueno, hay una
factores que libera la célula endotelial en disfunción, penetra el LDL oxidado, esto produce la atracción de monocitos que se van a transformar en macrófagos. Los macrófagos con sus scavengers se comen esos LDL oxidados y se empieza a producir un proceso inflamatorio con liberación de factores de necrosis, capa beta, interleuquina 6, todas las interleuquinas y se empieza a perpetuar el proceso. Hay apoptosis celular, las células humosas, que son esos macrófagos, se rompen y estimulan más inflamación, se va acumulando más colesterol en cristales, eso atrae la angiogénesis hacia la zona, lo que lleva a más inflamación. Bueno, es todo un proceso que además hay una atracción por la ruptura de las células endoteliales, empiezan a migrar células musculares lisas y colágeno, hasta que finalmente se forma una pared fibrosa y del tamaño, el grosor de esa pared fibrosa contra las células endoteliales depende de la formación o no posterior de lo que se llama la placa complicada, porque con el paso del tiempo esa fibrosa puede romperse y ahí se produce el contacto con las plaquetas de la circulación y se forma el trombo. Por supuesto, todo en medio de un ambiente procoagulante. Bueno, el primer punto es que no existe alguna cosa llamada ataque cardíaco. Requiere años de preparación, por lo menos en la gran mayoría de los pacientes hoy en día. Cuando se seleccionaron pacientes para un estudio para el bajito, por ejemplo, que querían evaluar que tenían bajo el colesterol HDL, la mayoría estaban con índice por encima de 30 y con percentiles de insulinemia en el percentil 90. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, cigarrillo, obesidad, inactividad, o sea, el sedentarismo, la dislipemia, la diabetes, la microalbuminuria, la edad es obvio, la historia de enfermedad cardíaca prematura en hombres por debajo de 55, mujeres por debajo de 65. Y esos son los porcentajes de la presentación de estos factores de riesgo en la población general. O sea, son muy frecuentes. Y ahí la obesidad habla de más de 30, pero si nosotros sumamos todo lo que es sobrepeso, llega a no sé, 50-60% de la población adulta. Bueno, a quienes deberíamos hacer un perfil lipídico: hombres de más de 40 años, mujeres de más de 50 o en la menopausia, y a todos los pacientes, más allá de la edad, que tengan diabetes, hipertensión, que fumen, que sean obesos, que tengan historia familiar de enfermedad cardíaca, enfermedades inflamatorias, tener en cuenta la artritis reumatoidea, que es muy frecuente, enfermedades crónicas del riñón, evidencia de aterosclerosis, infección por HIV o en tratamiento con antirretrovirales y manifestaciones de hiperlipidemia, xantomas ante el asma, arco corneal prematuro. Y en pacientes con disfunción eréctil, por supuesto, de jóvenes, ¿no? Y después en niños con historia familiar de hipercolesterolemia o kilomicronemia. Bueno, acá tenemos los objetivos de la TP3 con respecto a cuánto sería un colesterol elevado, cuáles son los objetivos, y siempre que hablamos de dislipemia o de colesterol elevado tenemos que hablar de estratificación del riesgo. Hace muchos años se empezaron a estudiar, digamos, como era tan alta la prevalencia de dislipemia en la población y de factores de riesgo, se empezó a estudiar después de la década del 80. Se empezaron a buscar scores para definir quiénes eran los pacientes que requerían tratamiento y con qué intensidad. Y para eso se usaron muchos scores, de los que uno de los más conocidos es el Framingham modificado. Y lo que tenemos que tener en cuenta cuando estratificamos el riesgo es si el paciente tuvo
un evento cardíaco mayor previo o equivalentes. Equivalentes para definir riesgo son diabetes o enfermedad cardíaca que puede ser engrosamiento de la íntima tibia, un AVI menor de 1, un neurisma aórtico, como elementos más importantes, ¿no? Estos pacientes tienen el mayor riesgo de enfermedad cardíaca, por lo cual los objetivos de control y para hacer diagnóstico de que están en riesgo, tenemos que tenerlos en objetivos de control más bajos. El LDL para estos pacientes de alto riesgo es menos de 100 y se debe considerar la terapia con drogas cuando tienen un colesterol de LDL encima de 130. Ahí debemos bajarlo. Las sociedades europeas lo bajan a menos de 70. Y hoy en día la tendencia, a partir del estudio del IMPROVE-IT y de varios otros trabajos, es que cuanto más bajo mejor. En los pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que representa por este score un riesgo a 10 años del 20%, se considera que menos de 70 todavía es mejor. Se ha visto que disminuye la incidencia de eventos y cuando se baja más todavía el antes había temor, en una época me acuerdo que charlábamos el tema de la curva en J, del descenso del colesterol, pero para los eventos cardíacos esto no se demostró. Y para el tema de la demencia vascular y de los trastornos cognitivos relacionados con descender tanto el colesterol, porque recuerden que mucho de la función cerebral depende de los lípidos, en realidad no hay evidencia de que haya daño por bajar demasiado el colesterol. Al contrario, en demencia vascular se demostró mejoría. Respecto a los pacientes que entran en el riesgo intermedio, son aquellos que tienen de 2 factores de riesgo, tienen un riesgo a 10 años, entre 10 y 20%, y en estos el objetivo del LDL es menos, y se empieza a tratar. Yo me dedico al LDL, después cualquier cosa charlamos. Y para los de bajo riesgo, que en realidad son un factor de riesgo o ninguno, hasta 160 puede considerarlo normal. Por supuesto se trata cuando es más de 190. Cuando un paciente trae más de 190 de LDL, siempre en general hay que pensar en alguna causa genética o buscar alguna asociación porque es muy alto. Bueno, esto es una prevalencia de alto en mayores de 25 años en todo el mundo. Lo único que diferencia esto es los ingresos, porque en el resto, la mayoría de los pacientes en África son porcentajes muy altos de alto. Este es otra. Acá lo único que separa el riesgo a los 10 años en el intermedio es el nivel en el cual empieza a tratar el LDL. El riesgo se acerca más a 20, son más agresivos para bajarlo, y cuando está más cerca de 10% es un poquito más relajado el tratamiento. Es una muestra, ¿no?, el uso de uno de esos calculadores de riesgo. ¿Cuál es el problema con estos calculadores de riesgo? Que ya sabemos que a los de alto riesgo hay que tratarlos con mucha agresividad e investigarlos muy bien. Que a los que tienen muy bajo riesgo y no tienen evidencia de nada, nos relaja. El tema es que el 75% de los individuos tienen un riesgo entre intermedio, la mayoría intermedio, y el 60% de los eventos se presentan en los pacientes que tienen un riesgo de este tipo. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen un riesgo intermedio, tenemos que aplicar digamos, intensidad en la búsqueda de evidencia de enfermedad cardiovascular
que justifique la agresividad del tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Buscar algunos biomarcadores específicos para definir si tiene mucho riesgo, cuando tiene, por ejemplo, familiares con enfermedad cardíaca precoz, o hay muchos familiares que están en evento, uno puede medir la lipoproteína A o medir ApoB. Son los únicos dos marcadores que en realidad tienen alguna importancia, que pueden hacernos cambiar la conducta en cuanto a la agresividad. Se pueden hacer imágenes y los estudios genéticos, que siempre se dejan para los casos más severos. Bueno, uno de los estudios que se pueden hacer para definir la enfermedad cardiovascular subclínica es medir la idea. Se ha visto que más de 0,1, cada vez que suma un 0,1 milímetro el grosor, aumenta el riesgo en 11% de infarto y un 18% para stroke. Es fácilmente reproducible, es sensible, no es invasivo y relaciona bastante bien con factores de riesgo. Bueno, otro elemento que se puede utilizar es el score de calcio. Yo no me voy a meter en esto, obviamente lo menciono nomás como una forma de pacientes con riesgo intermedio sin clínica de enfermedad cardíaca. No hay consenso todavía o sea, no es algo que uno lo hace a cualquiera, hay que evaluar costo-beneficio. Bueno, hay que tener en cuenta la historia familiar, no se hace genotipo en los de riesgo intermedio, no se hacen otras mediciones de lípidos, pero sí ApoB y LPA en algunos. Y se puede pedir PCR, microalbuminuria, pero esto ya como marcadores de mayor riesgo. Hemoglobina para A1 para descartar causas secundarias, no, esa no se pide, electrobasal, por supuesto ergometría, y lo que no se hace es cinecoronariografía por las. En los de bajo riesgo nos quedamos bastante tranquilos, siempre descartar la diabetes. Dislipemia, hay varias clasificaciones por fenotipos o secundarias, y la clínica terapéutica que depende del lípido que está alterado. Clasificación, bueno, la clasificación fenotípica era la antigua de Fredrickson, la tipo 1 con 100 de kilomicrones es una muy poco habitual. La tipo 2 es la hipercolesterolemia familiar pura. Las formas poligénicas se dan hasta en un 2% de la población, pero las formas monogénicas son mucho menos frecuentes y tienen muy aumentado el riesgo de enfermedad cardíaca. La tipo 2B, que es la hiperlipemia familiar combinada, es la forma más frecuente. Hay aumento del colesterol y de los triglicéridos y son poligénicas en general y pueden presentar diabetes, síndrome metabólico y obesidad. Esas son de las más frecuentes. La tipo 4, la hipertrigliceridemia primaria, también poligénica. Acá esta la puse nada más que para que vean dentro de las hipertrigliceridemias la frecuencia de presentación. La combinada 1 en 40 es la más frecuente y la primaria simple 1 en 20 también es frecuente. Las otras disbeta-lipoproteinemias de tipo genética son mucho menos. El exceso de lipoproteína en pacientes que tienen familias con enfermedad cardiovascular se da en un 20%. Hablamos acá estamos mirándolo al revés, familias con enfermedad cardiovascular tienen un 20% de aumento de lipoproteína. Las otras van bajando esta es la que comenté. Cuando uno quiere estudiar una hipercolesterolemia familiar, tiene que pensar, además del colesterol alto en ayunas, si
Si hay, digamos, familiares con enfermedad cardíaca y colesterol alto, buscar las causas genéticas, antecedentes familiares y de enfermedad en primer grado de los pacientes. Y si tiene deposición de colesterol en tejidos extravasculares, San Tomás o Santelán, en pacientes de menos de 45 años. Y el arco corneal, que es un gran predictor de enfermedad cardiovascular, se asocia a riesgo. Considerar el tamizaje del colesterol en los chicos de 2 años que tengan familiares con enfermedad cardíaca. ¿Estamos muy cerca ya? Bueno, acá estamos en las causas secundarias, las más comunes: diabetes, hipotiroidismo, enfermedades hormonales, lipodistrofia, son cuadros genéticos raros, y también el síndrome nefrótico, que produce aumento del LDL, insuficiencia renal crónica, que cada vez es más frecuente, se caracteriza por aumento de triglicéridos, la colestasis biliar, el alcohol, que es un gran productor de triglicéridos, así que hay que tenerlo siempre en cuenta, consumo de alcohol, y fármacos como los antagonistas beta selectivos, que hipertriglicéridos leve, en realidad lo mismo que los diuréticos, los corticoides, que producen una gran alteración de los lípidos, tanto pueden aumentar el colesterol como los triglicéridos, y luego los medicamentos que se utilizan, digamos, en trastornos neurológicos y post-trasplante, como ciclosporina, interferón. Algo muy frecuente, los anticonceptivos, que son los estrógenos endógenos, los derivados del ácido retinoico, como que se usan para el acné, y las drogas de alta eficacia para el HIV, los retrovirales. Tener en cuenta que los retrovirales alteran mucho los lípidos, pero al mismo tiempo bloquean las enzimas, usan la misma vía, metabólica que los medicamentos para tratar el colesterol. Lo voy a pasar rápido. Lo que más me interesa que les quede como concepto, porque el doctor va a hablar después bastante de lo que es el síndrome metabólico, la insuficiencia y demás, dentro de la prevalencia de las causas secundarias, es que el síndrome metabólico en mayores de 60 años representa un 40% de la población, que la diabetes es el 8% de la población general, pero el 16% en los mayores de 60 años, y esto va recontra en aumento. El 84% de estos pacientes tiene otro factor de riesgo cardiovascular, el 60%, o sea que van muy de la mano. Y el hipotiroidismo como causa secundaria, no se los comenté porque, bueno, tiempo, pero el hipotiroidismo lo que produce una disminución directa de los receptores de LDL, por lo cual tenemos que considerarlo como una causa frecuente, se da en un 5 al 10% de la población como una causa frecuente de dislipemia secundaria. Y el tratamiento es, primero, la hormona tiroidea, pero a veces no resuelve del todo el problema. Y tener en cuenta que el hipotiroidismo puede producir aumento de CPK, pero su asociación con el tratamiento con estatinas aumenta el riesgo de miopatía. El diagnóstico, la extracción de sangre, porque el diagnóstico lo hace el médico de atención. Todas las lípidos, todo esto, el perfil lipídico. Esto estoy hablando sobre desde objetivo a alcanzar de los colesterol malo, LDL. La clínica siempre considerar estas cosas, los antinucleares y el examen físico, pero para las primarias o genéticas siempre tener en cuenta los depósitos extrahepáticos de grasas. Fondo de ojo, descartar las causas secundarias más comunes.
siempre pensar que las causas genéticas poligénicas subyacen a causas del ambiente como drogas, alcohol, sobrepeso y sedentarismo para aumentar, digamos, la incidencia de dislipidemias complejas, digamos, mixtas. Todos saben. Las modificaciones del estilo de vida son muy importantes. Según la OMS, las modificaciones del estilo de vida sobre las dislipemias y sobre la salud en general impactan hasta en un 50%. Y en el caso de la alimentación es muy importante, sobre todo sobre los triglicéridos. Y los triglicéridos, sabemos que aunque todavía no han demostrado, bajar los triglicéridos no ha demostrado que disminuye la mortalidad, sí bajar los triglicéridos disminuye los eventos. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son los responsables en un 70% del nivel de LDL heterogéneo. Entonces, hay que disminuir la ingesta de alimentos que provienen de las grasas que tienen grasas animales. Las saturadas tienen que ser menos del 7%, el colesterol menos de 200, y debemos incorporar fibra soluble para aumentar la excreción, y estanoles y esteroles vegetales a 2 gramos por día, con aumento de la actividad física. El ejercicio, descenso de más del 30% para bajar el LDL solo en pacientes, baja el LDL solo en pacientes motivados, y generalmente no lo mantiene la gente a largo plazo. Tiene que ser un ejercicio bastante intensivo para bajar el colesterol, pero como hay que bajar el peso y hay que mejorar la cuestión aeróbica, el ejercicio tiene que ser moderado y prolongado en el tiempo. Bueno, esto evalúa el impacto de las modificaciones de vida, donde la evidencia está realmente para la dieta. Comenté si se puede incorporar la dieta mediterránea mejor, y la actividad física. Selección de fármacos. Las hipercolesterolemias tenemos las resinas de intercambio iónico, hipertriglicéridas, hipertrigliceridemia, fibratos, estatinas y ezetimibe. Acá quiero comentario. Los triglicéridos nunca se bajan primero, lo que debemos bajar es el colesterol LDL. Para eso se usan las estatinas. Los triglicéridos se bajan solo cuando están por encima de 500 como primer objetivo para evitar las pancreatitis. Por lo tanto, los fibratos se usan como monoterapia solamente cuando bajamos triglicéridos por encima de 500. Si no, lo que se usa primero es una estatina, excepto en pacientes que no puedan usar estatina y que tampoco les haya dado resultado para conseguir el objetivo usar el ezetimibe. Las mixtas, estatinas más fibratos como última opción. Estatinas y ezetimibe como opción más fisiológica. Bueno, no sé si querés que más o menos dé algo de estatinas o... Bueno, yo lo que quiero transmitir es, porque necesitábamos hacer una revisión un poco de lípidos, había que hacerlo, todo el año van a estar hablando de las estatinas, o sea que no es la parte que más... Pero más que nada lo que yo quería era que tuvieran en cuenta que esto es muy frecuente, que lo van a ver en la práctica diaria, que tienen que usar calculadores de riesgo para acostumbrarse. Uno con el tiempo no los usa tanto porque ya sabe cuáles son, pero hay que estar permanentemente teniendo en cuenta que el perímetro de cintura por sí mismo ya es un indicador de riesgo, y si tenés un colesterol alto empezás a sumar factores. El 35% de la población es hipertensa, o sea, tener en cuenta que esto es suma de riesgos, y eso suma puntos para la necesidad de
lograr un objetivo de LDL bajo, o sea, de bajar el colesterol. El impacto de los cambios en el estilo de vida es muy importante, y que permanentemente hay que estarlo revisando. Es el médico el que tiene que, cada consulta, insistir sobre el tema. No somos nosotros los que nos tenemos que cansar. El paciente se puede cansar, nosotros no, insistir. Que las estatinas son las drogas de primera línea que han demostrado realmente reducción de mortalidad y que han cambiado la evolución de la enfermedad cardiovascular. Los fibratos son importantes, pero tienen un rol en segundo lugar hasta que demuestren realmente impacto sobre mortalidad, y se reservan principalmente para los pacientes que tienen riesgo cardiovascular residual, que es ese porcentaje de pacientes donde el no HDL está aumentado y lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hay drogas nuevas, pero la mayoría están en investigación. Para la dislipemia por colesterol puro, se está usando un inhibidor de la PCSK9, que es la proteína la proproteína convertasa que inhibe al receptor de LDL. Es subcutánea, se da cada 2 semanas y realmente baja, asociado con estatina, a un 50% el colesterol en los casos de las mono. O sea que es muy promisorio, todavía es cara, pero se usa con muy buenos resultados y con muy pocos efectos. Y después hay un montón de otras drogas en investigación que tienen como target mejorar la vía reversa, el metabolismo reverso del colesterol, o sea, la limpieza desde los tejidos del colesterol, y mejorar la HDL. Pero todavía están en investigación. Hay algunos que se han dejado porque dan efectos como hígado graso, es importante, y cada día se está mejorando más. Así que bueno, es una posibilidad el día de mañana.